Bienvenidos a todos, aquí estamos un nuevo día, en este caso una nueva sesión en directo. Va a ser una sesión muy improvisada, no tengo planificado mucha cosa, pero sí sé de lo que vamos a hablar, eso lo tengo clarísimo. Y puedo decir que me ha costado bastante elegir una selección de libros para enseñároslo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el primer libro, pero bueno, que voy muy rápido, voy un poco más atrás, y es que son 10 libros para forjar una mentalidad poderosa. Este es el título que funcionó muy bien en Reel. Esto ha sido una de las series que lancé en Reels que más éxito tuvo y dio bastante alcance. Entonces dije, venga, vamos a hacer algo de ese estilo, pero más para el podcast. Y vamos a hacerlo así porque os voy a mostrar también los libros en la pantalla. Estamos grabando en YouTube, ahí, el foco ahí, lo estoy mirando. Y vamos a hacer eso. Ya sabéis que esto se graba, pero la sesión de preguntas y respuestas se queda solo aquí en el directo. Pero bueno, vamos con el primer libro. El primer libro no tiene un orden específico. Voy a soltar libros y ya pues lo vamos ordenando según pues cómo se vaya dando esto. El primer libro que os quiero pues recomendar en este caso sería Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. ¿Por qué os recomiendo este libro? Os lo muestro por aquí en YouTube también. Si lo estás escuchando en Spotify, recuerda que puedes verlo también en YouTube. Y bueno, el caso, ¿por qué os recomiendo este libro? Tengo que admitir que este no es un libro que me he leído entero, porque es un libro muy denso, es un libro que debes tener paciencia para leerlo, porque no es un libro muy sencillo como de autoayuda comercial, es un libro más de tomártelo con calma. ¿Y por qué es tan importante este libro? Pues porque habla de los sesgos cognitivos, básicamente para que no seamos víctimas o sepamos cuando estamos cayendo en nuestros propios sesgos. Los sesgos que más me recuerdan o los que más intento ser consciente es el sesgo de confirmación, que es básicamente el sesgo de que siempre, o sea, de que buscas información para validarla. Por ejemplo, cuando buscamos en Google, buscamos siempre un patrón de búsqueda para validar lo que creemos. Para daros una idea, también el sesgo de coste hundido es el sesgo en el cual, pues cuando tú has invertido mucho en algo, como que te cuesta dejarlo porque has invertido tiempo, dinero incluso en dejarlo. Entonces es como, te puede servir tanto para lo bueno o como para lo malo. Es simplemente ser consciente de esos sesgos. También el sesgo de superviviente, el sesgo de supervivencia, ese también es muy importante. Son los sesgos que intento mantener, sobre todo ser consciente de ello lo máximo posible, porque siempre vamos a caer víctima de nuestros propios sesgos, pero intentar lo máximo posible pues entenderlos para desarrollar ese pensamiento crítico. Ahora, vamos con otro libro, espero que lo hayáis visto, que lo venga en el chat, lo tenéis, vaya, perfecto. Pensar rápido, pensar despacio, aquí en el chat estáis atentos. Vamos con otro libro que me remango un poco. Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Este no es un libro de guía ni nada por el estilo, esto es más como un relato. De hecho es un relato, lo leí 2 veces. Lo leí en el 2019 y lo volví a leer durante la pandemia porque me recordó mucho esa situación. Y no sé, antes de nada, os quiero preguntar en el chat si conocéis este libro, si lo habéis leído. Es básicamente un superviviente del holocausto. Mira, qué bueno, aquí tenemos a Nikade que lo tiene, qué bueno. Es un libro que básicamente relata la supervivencia, es una historia de supervivencia, pero también de mucho aprendizaje de Viktor Frankl en el holocausto nazi. Estuvo en diferentes campos de concentración y contaba cómo, a pesar de pasarlo muy mal, él siempre tenía como esa actitud estoica de pues apreciar, aunque fuese muy malo, todo lo que le estaba pasando, y es un gran ejemplo de resiliencia. Entonces, muchas veces creemos que, bueno, por lo menos lo voy a contar desde mi perspectiva, esto es un libro que relata lo que es una capacidad fundamental para el liderazgo, y es la capacidad de afrontar problemas. Este libro una vez lo recomendé como un libro para
sacar el líder que hay en ti. Mucha gente me dijo, no, pero es que es un libro que es una historia, no te dice cómo ser un líder, pero la cuestión aquí es extraer las lecciones, y es un libro de resiliencia, porque tú, al ser una persona resiliente, es una persona que se sobrepone ante la adversidad, y eso es una capacidad fundamental para el liderazgo. Entonces me parece un libro brutal en ese sentido. Es un libro que no es estoico como tal, pero tiene mucho de filosofía estoica, así que os lo recomiendo bastante. Además es un libro pues bastante cortito, así que os lo podéis leer en una tarde no, pero en 3 días os lo podéis leer, o incluso si tenéis buena capacidad de lectura, seguro que lo leéis en muy poco tiempo. Hablando de estoicismo, ya sabéis que yo me baso mucho en la filosofía estoica para crear el contenido. De hecho, los libros que os comparto aquí son libros que podría decir que son los fundamentales en los cuales yo me baso para crear mi contenido. Hay gente que me dice, eso es del libro tal, eso es del libro tal. Sinceramente, a veces cuando yo creo contenido no sé de qué libro extraje la lección que pongo en un contenido, por ejemplo en un reel o en un TikTok. Esa lección la extraíste de Hábitos Atómicos, esa es de otro libro. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que estos conceptos son principios básicos y se repiten constantemente en los libros. Entonces se repite en un libro, en otro, y ahí te das cuenta, cuando se repiten muchas cosas en los libros, cuáles son las cosas que debes tener en cuenta. Sobre todo también es lo que realmente conecta contigo. Al final, tú en los libros ves un espejo de ti. Entonces eso es algo que quiero que tengáis en cuenta, y en fin, que yo me baso mucho en el estoicismo. Y hablando de estoicismo, Cómo ser un estoico, de Massimo Pigliucci. Este es un libro que básicamente te explica qué es el estoicismo y cómo aplicarlo. Es un libro súper práctico. Y a mí me gusta recomendar el estoicismo desde el punto de vista moderno, con los autores modernos como Ryan Holiday y en este caso Massimo Pigliucci, porque si te pones a leer los textos clásicos te vas a perder y no te vas a enterar de nada. Entonces, ¿qué es lo bueno de leer los autores modernos? Que todo eso del estoicismo te lo ponen muy concentradito y te lo dejan masticado para que lo entiendas, y eso es fundamental. Una vez leído, por ejemplo, este libro, ya sí puedes irte a Meditaciones de Marco Aurelio, Inquiridión de Epíteto, acerca de la brevedad de la vida de Séneca. Puedes ir a por los clásicos, pero si no lees estos es más complicado que puedas luego irte a por los clásicos. Entonces empieza por estos y luego, si te gusta la filosofía estoica, ya te puedes ir a por los clásicos. Ahora, os voy a recomendar otro libro de estoicismo, pero este no lo tengo en físico porque lo tengo en audiolibro, y es Invicto de Marcos Vázquez. Un libro brutal porque, al igual que Cómo ser un estoico, ese libro está como más orientado a la parte de la salud y, digamos, sí, la salud, podríamos decir que ese es el enfoque, la salud física y mental, y me parece brutal porque también yo, por ejemplo, extraigo muchas lecciones del libro, que a su vez ese libro está basado en Séneca, Epíteto, Marco Aurelio, en todo lo que es el estoicismo, y está genial porque como digo, muchas de las cosas que os comparto las extraigo de estos libros. Entonces es un libro brutal, lo tengo en audiolibro narrado por el autor. Para quien os interese, pues yo lo compré en Kobo, que es una aplicación de audiolibros. Ahora, otro libro, vamos a saltar de momento de estoicismo y vamos a por el Invicto, por si no lo veo que nadie lo ha puesto en el chat, pero os lo comparto. Invicto, ya que no puedo mostrar portada, pues os lo comento por el chat. Ahora, este sí lo tengo en físico, ¿vale? Y es uno de los primeros libros que leí y literalmente me voló la cabeza, y estoy seguro que si estás viendo esto lo habrás leído. Y si lo tienes, activa pantalla y me lo muestras. Vamos con El poder de la hora de Eckhart Tolle. Este es un libro que a mí personalmente, la primera vez que lo leí, me enteré parcialmente. Tengo que admitir que no me enteré de mucho. La segunda vez que lo leí, ya me enteré un poco mejor, pero ya con la primera vez ya te dejabas, ¿qué es esto? O sea, te deja pensando con cada frase y es brutal. Y de hecho tengo bastantes notas. Es un libro que hay veces que incluso actualmente sigo repasando algunos capítulos y me parece brutal por eso, porque es un libro que te deja pensando mucho, sobre todo en entender que el tiempo es subjetivo y que lo único que existe es el ahora.
De hecho, en muchas culturas el tiempo no existe, solo existe la hora. Y una de las grandes, podríamos decir, problemas que tenemos actualmente es que le damos demasiada importancia al pasado y al futuro. Y al final hay que entender eso, que el tiempo, el único que existe es el ahora. Vamos a volver nuevamente, y de hecho ya lo comenté un poquito antes, este autor es a Ryan Holiday y es uno de mis libros favoritos. Si me preguntáis cuál es uno de tus libros favoritos, que básicamente es un libro que me impactó en su momento muchísimo, porque fue un cambio bastante grande cuando lo leí. Seguro que ya lo conocéis si habéis escuchado o visto el vídeo en el cual os comparto de los 12 libros de desarrollo personal que sí o sí debes leer. Y bueno, no lo alargo más y ese libro es El ego es el enemigo de Ryan Holiday. Este es un libro que me llegó en un momento justo y necesario. Este fue el primer libro que leí de estoicismo y habla precisamente del ego, indaga muchísimo en el ego, en entenderlo, que básicamente puede ser nuestro enemigo, pero también nuestro amigo. Es tener una relación sana con el ego. Tampoco vamos a decir que el ego es malo o bueno, el ego es ego y ya está. Simplemente que intentemos que sepamos domar a la bestia, ¿vale? Es simplemente eso. Entonces está genial para entender algunas cosas del ego. De hecho, Edgar Tolle también indaga mucho en esto, pero aquí lo abarca desde el punto de vista de la filosofía estoica. Entonces también me gusta mucho por eso. Ahora, vamos con otro libro. Este libro creo que fue el tercer libro que leí en toda mi vida. Este fue el tercer libro que leí entero. Y es El poder de los hábitos de Charles Duhigg, ¿vale? Este libro me impactó bastante. De hecho, a ver, me ayudó mucho a crear hábitos, tengo que admitirlo, porque fue de hecho el primer libro que leí, como he comentado. Y básicamente me gusta porque también no solo abarca el tema de los hábitos, sino que si eres emprendedor también te da como lecciones de cómo a nivel de marketing han jugado como con nuestra mente, por decirlo de alguna manera, para meternos hábitos que de alguna forma pues no teníamos antes. Entonces me parece muy curioso cómo te explica. Eso sí, tengo que admitir, hay mucha paja, es muy grande para lo que hay. O sea, el libro podría estar por la mitad, pero bueno, han metido historias que las veo interesantes, ¿eh? O sea, no voy a decir que no. Así que un libro muy recomendado para crear hábitos. Y otro libro, vamos con el otro, no sé por qué número voy, pero sí que me acuerdo de los libros que quería contar. Me he perdido un poco. Vale, 8, perfecto. Vamos con otro libro, me alegra que estéis atentos, más atentos que yo incluso. Otro libro que también es de hábitos y me baso mucho en ese libro es Hábitos Atómicos. Ahora mismo no lo tengo por aquí, pero es un libro que me gusta bastante, es un libro en el cual pues comparto muchas cosas de ese libro y mi contenido y es un libro genial. Básicamente es como este, pero mucho más detallado, ¿vale? Con la perspectiva del autor James Clear, ¿vale? Entonces me parece que indaga mucho más en el hábito. Podríamos decir que lo abarca desde un punto de vista para entender los hábitos y cómo han impactado en nuestra sociedad. Ahí vemos a Carolina con el libro. Y me gusta por eso, porque también me gusta sobre todo porque es mucho más práctico, ¿vale? Es mucho más práctico que El poder de los hábitos, pero como digo, El poder de los hábitos, y estos dos para mí son un pack, o sea, para mí van de la mano los dos. De hecho, James Clear comenta este libro, que si has leído Hábitos Atómicos seguramente te sonarán muchas cosas del poder de los hábitos. Y vamos con el último libro. Este libro sé que es un libro muy viral, sé que es un libro que mucha gente lo comparte por morbo. Con decir esto, antes os quiero preguntar en el chat, ¿podéis adivinar del libro que estoy hablando? Os voy a dar unas pistas. Es un libro que han prohibido en las cárceles. Es un libro porque eso es lo que siempre te comparten los creadores de contenido, el libro prohibido, el libro... allá vemos a Mario, acertado. Estáis atentos, sí, habéis acertado. Las 48 leyes del poder. No lo he leído entero no lo he leído porque mirad lo que es. He leído a fragmentos, sí que tengo he escuchado la versión en resumen y luego lo voy leyendo
por partes, cuando me interesa indagar en una ley concreta, ¿vale? Así también podría decir que es mi método de lectura y ya lo he revelado muchas veces. Yo lo que hago es escuchar un libro y las partes que quiero indagar las leo. Cuando es un libro muy, muy grande. Ojo, cuando es un libro cortito me lo leo, no pasa nada. De hecho, para mí un libro corto es hasta 300 páginas y pico, pero cuando hablamos de un libro así, o sea, leerte un libro de estos es complicadísimo, o sea, tienes que dedicarle mucho tiempo. Entonces, lo escucho, el resumen, las leyes que quiero indagar, pues luego los leo. Entonces, esto es lo que hago con este tipo de libros, porque estos son más como manuales. Pero el caso es que, sí, como comenta Joel, es un libro que tiene demasiada información, entonces es necesario tomártelo con mucha calma, igual que pensar rápido, pensar despacio. Ahora os comento, ¿por qué os recomiendo este libro? Os lo recomiendo porque básicamente te da unas pautas para identificar cuándo alguien posiblemente esté jugando contigo. O sea, no vamos a enfocarlo desde el punto de vista de yo voy a aplicar las leyes de este libro, sino para, en todo caso, saber cuándo te las están aplicando. Ahora, tiene leyes que sí son aplicables, porque no todo en este libro es persuasión desde el punto de vista negativo, es manipulación, perdón, porque persuasión y manipulación son dos cosas diferentes. Aquí, como pequeño inciso, la manipulación es cuando una parte quiere extraer una cosa o algo de otra parte y el beneficio es solo de esa parte y va hacia la mentira, o sea, digamos que usa la mentira para conseguir algo de otra persona, ¿vale? Y en este caso, la persuasión es cuando las dos partes salen ganando. Nosotros constantemente persuadimos a niños, por ejemplo, para que coman saludable, porque les explicamos los motivos, por qué tienen que hacerlo. Eso es persuadir, es cuando las dos partes pueden salir ganando o incluso la parte que recibe, en este caso, tiene un beneficio, ¿vale? Eso sería la persuasión, para explicarlo desde un punto de vista práctico. Pero os lo comento por eso, este libro, porque va muy bien para entender estas leyes. Como digo, no todas las leyes son malas, son leyes que puedes aplicar, pero no estoy de acuerdo evidentemente con todas, pero otras sí. Ahora, este libro no lo puedes utilizar como para saber, una persona es narcisista, una persona es egocéntrica. Para eso no es este libro. Este libro simplemente es por comportamientos, porque en redes sociales como que se lleva mucho lo de acusar a otra persona que es narcisista, red flag o lo que sea. Y para eso un psicólogo se prepara muchos años para identificar precisamente y evaluar esto. Entonces tú leyendo un libro no lo puedes saber, porque para eso un psicólogo se prepara muchos años para identificar una persona narcisista. Como todos en algún momento de nuestra vida tenemos comportamientos que no son los mejores. Lo importante es identificarlos, darte cuenta de ellos para cambiarlos. El problema es cuando no te das cuenta de tus comportamientos que no son tan buenos, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos son los 10 libros que os quería compartir. Son 10 libros para forjar una mentalidad poderosa. Son 10 libros que podría haber incluido otros más, pero dentro de mi selección estos han sido los que he considerado oportunos. Si os gusta este tipo de podcast, ya sabéis, podéis pedirme una segunda parte y podemos hacer otra parte. Es que anda que no da para libros esto, para episodios y vídeos. Así que, genial. ¿Falta un libro? ¿Mostraste 9? ¿Falta un libro? ¿Seguro? Guau, me he perdido si me faltaba uno. En total son 9 hasta ahora. Espérate, ¿cuál era? Vale, en audiolibro mostré... Sí, falta uno. Espérate, que los tengo aquí. Voy a ver la chuleta. Ya sabéis, todo esto en directo. Un segundito. Sí, porque creo que tenía uno... ¡Ah! Tenéis razón. Vale, me falta uno súper importante, que también es otro con el que confunden. Y os comento, porque mucha gente me dice, solo has sacado de lo que os comentaba antes, solo has sacado de Hábitos Atómicos. Y yo les digo, no, lo saqué del Líder que no tenía cargo. Este es el 10º libro, el Líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Tiene muchas cosas en común con Hábitos Atómicos.
De hecho, me dicen constantemente, ¿eso lo has sacado de hábitos? No, pues lo saqué del líder que no tenía cargo. Pero por eso os digo que se repiten constantemente muchos de los conceptos. Y este es otro, el líder que no tenía cargo. Es un libro que por lo que sea, en el momento adecuado me llegó pues hay libros que te llegan en el momento oportuno, conectan contigo y ese libro pues conectó conmigo. Lo tengo en versión audiolibro. Este no lo veo necesario comprarlo. Este es un libro que sí me gusta escucharlo porque es una fábula, entonces no veo necesario comprarlo como tal, porque es una historia que te la van contando y pues está muy bien. Entonces es un libro que me gusta en la versión audiolibro. Y habla precisamente de un líder, de cómo ser un líder, pero desde el punto de vista del liderazgo personal y a su vez que no te hace falta tener un cargo, una posición alta para considerarte un líder, que cada uno de nosotros tiene un líder interior y solamente debemos ser conscientes de ello y sacarlo, pero todo empieza por nosotros mismos y con nuestro liderazgo personal. Comentas, Valentín, falta los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Sí, totalmente falta, por eso que digo que esto da para muchos episodios. Tus zonas erróneas también. Ese fue, de hecho, el primer libro que leí, está en otro episodio de 12 libros de desarrollo personal que sí o sí debes leer. No lo he querido incluir porque no quería repetir muchos libros del anterior episodio, que lo tenéis en vídeo también aquí en YouTube, pero básicamente es eso. Si os gusta, ya sabéis, apoyar el vídeo cuando esté en versión YouTube con un like y también pues en el podcast le podéis dar 5 estrellas. Así que cortamos aquí la parte del podcast y nos quedamos en directo para responder a las preguntas.